vamos a iniciar una tutorial sobre animación. En principio vamos a ver cómo se colocan los elementos. Esto sería lo que recibiría un animador generalmente, un layout. Simplemente el personaje en baja y los elementos con los que tiene que trabajar. Es conveniente, en primer lugar, el prepararse un poco todo el escenario para poder en algunos momentos borrar lo que sea o algo. Por ejemplo, el personaje Mari Blender lo tenemos aquí y simplemente se puede quitar completamente. La mesa, la silla y el suelo como fondo lo podemos meter en una colección particular. Para ello simplemente la seleccionamos los tres elementos, le apretamos a la M y creamos una nueva colección que llamaremos, como no hay otra cosa en esto, luces. No os preocupéis de las tildes porque Blender las soporta un poquito mal, ¿eh? Entonces dentro de cámara y luces apretamos el Shift A y sacamos una cámara normal y corriente que nos va a servir. La cámara aparece ahí en el 00 y la elevamos y la ponemos donde convenga. Luego veremos dónde convenga. Y también luego, posteriormente, porque ahora no hace falta para la animación porque estamos en este modo, veis aquí que estamos en el modo sombra, no nos hace falta. Si tuviéramos que poner para hacer el render, entonces sí, pero como estamos en el modo sombra, no hace falta. Otro elemento, ponemos la cámara. La cámara es conveniente que esté siempre a la vista. Para esto tenemos en la parte de arriba una forma, pero a mí no me resulta cómoda. Yo con el layout normal y corriente lo que hago es simplemente abro una nueva ventana aquí en la parte de arriba y aquí le doy al 3D Viewport y en esta aprieto el 0 y tengo aquí mi cámara, que ahora la pondremos en su sitio. Y para ello pues le quito todos los elementos, como veis aquí estoy quitando el gizmo para que no se vea en esta ventana. Le quito también todos los elementos, los overlays, así no me va a servir para nada, y la pongo en el modo shading, que me va a ser conveniente. Por tanto, la cámara la tengo aquí en una parte y ahora bueno, pues voy a ver dónde me conviene la cámara. La cámara generalmente también en el layout que os den de dirección de lo que sea de que estéis haciendo, os la tienen que dar. Pero nosotros vamos a colocarla, por ejemplo, vamos a colocarla en esta parte para que podamos ver que Mari Blender va a ir andando, va a llegar a la silla y se va a sentar. Esa va a ser la situación. Normalmente las cámaras, si la tenéis seleccionada aquí en la parte de abajo, tiene una focal de 50 milímetros. Podemos a lo mejor hacerle una focal un poquito más corta para que entren todos los elementos de primera. Simplemente retocando esta ventana de la focal podemos hacerlo. Otro elemento muy importante va a ser hacer distintas peliculitas, mini peliculitas llamadas Playblast de la animación que vayamos haciendo. Para ello requerimos lo menos que se pueda hacer con la animación. Entonces, para ello nos vamos aquí con la cámara seleccionada, nos vamos aquí y vemos que el motor de render es Eevee. Le damos esto y quitamos todo, el denoising lo quitamos. Si hay aquí algo que tengamos puesto de algo anterior lo quitamos. En volumétricas le quitamos las volumétricas, en sombras le quitamos las sombras. Todo esto no nos importa porque lo único que queremos ver es simplemente el movimiento, no queremos ver ninguna otra cosa. Aquí no hay nada más y ahora aquí ponemos en este apartado que es donde las propiedades de la salida de la cámara, lo que vamos a hacer es, lo tenemos a 1920 x 1080, eso es inmenso, llena la pantalla, es grandísimo, pero nosotros vamos a poder hacerlo al
25%. Ponerlo exactamente al 25% porque así puede dividir la pantalla en partes iguales. Si lo ponéis al 26 os saldrá una nota de error como que no puede. Aquí le ponéis 24 o 25 fotogramas, 25 fotogramas por ejemplo, que es un estándar bastante interesante. Y aquí le damos la salida. La salida yo generalmente tengo en esto tengo preparado ya una carpeta para las distintas películas que voy haciendo. Por tanto, esta es la del tutorial 3 y veis, tengo avis de prueba, tengo las escenas, que son los punto blend, tengo el final o finales que pueda hacer ya con películas ya determinadas y algunas referencias donde puedo tener pues algunos elementos como esta especie de paisaje que me ha prestado mi amigo Cristóbal. Entonces, pues en este caso selecciono los avis de prueba. Aquí tengo uno que he hecho antes y pongo, le pongo un nombre, le dais a aceptar y os aparece en la ventana. En la parte de abajo, en el formato de lo que queremos hacer, le vamos a dar a FMPEG Video, que es la salida, digamos, principal. Extendemos el encoding y en el container del encoding veis que nos sale Metroska. Este es un formato un poco raro. Lo que tenemos que ponerle es MPG4, el MP4 de toda la vida, y si veis que sale con el códec H264, que es el estándar normal, y si hubiera algo de audio habría que ponerlo aquí en la parte de abajo, pero como no vamos a tener audio, pues no hace falta. Bueno, para sacar esas pequeñas películas tendríamos que hacer la grabación de cada una de las ventanas. Para eso, aquí en View, veis que aquí sale esto, aquí también sale esto, en todas las ventanas donde hay imagen. Vemos en la parte de abajo Viewport Render Animation. Esto quiere decir que nos va a hacer un render, pero de la pantalla, de lo que se está viendo en esa pantalla. Como nosotros queremos que esté a mano, le damos botón derecho y lo añadimos a los Quick Favorites, que van a salir cuando apretemos la tecla Q. ¿Veis? He apretado la tecla Q y sale eso para apretarlo, para no tener que andarlo buscando en esto. Para ver esa animación, después de sacarlo, nos vamos a Render y aquí veríamos View Animation. Este View Animation nos va a sacar esa película que hemos hecho. Le damos botón derecho y lo añadimos a los Quick Favorites también. Con lo cual, al apretar la Q, vamos a tener los dos. Y otro elemento a lo mejor muy interesante sería el poderle quitar en un momento determinado porque queremos una visión espacial. Y aquí nos molestaría, fijaros que cuando yo aquí esto lo ponga en modo pose, aquí tengo un montón de cosas que me van a entretener muchísimo la visión. Y no os cuento así. Entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos aquí, que es donde están todos los elementos que aparece, y donde pone Armature le damos con el botón derecho también y lo añadimos a los Quick Favorites. De tal forma que cuando apretemos la Q nos salen los tres elementos. Podemos quitar la armadura, podemos poner la armadura y podemos hacer un render y hacer un render. Una vez que tenemos todos los elementos, podemos trabajar ya, empezar a mover a MariBlender. Bueno, vamos a empezar con la minimación propiamente dicha. Tenemos a MariBlender con todo su esqueleto preparado para trabajar. Este esqueleto, y sería conveniente que a lo mejor lo dieran así o lo que fuera, para trabajar mejor con él se trabaja por partes. Es muy conveniente hacer distintas partes con él. Por tanto, lo primero que tenemos es el esqueleto completo con todos los elementos correspondientes, y por otra parte están los elementos faciales con las cejas y las pestañas y todo esto,
En otra capa, como veis aquí abajo a la derecha, en otra capa tengo lo que es la boca, cómo se movería la boca, ¿de acuerdo? Y en otro tengo los dedos. Todo esto lo tengo separado porque me es muy conveniente que cuando yo esté haciendo las poses no me cojan todo el cuerpo, sino que solamente cojan algunas partes y las manos puedan quedar libres, porque es una posición que se va a mantener durante bastantes fotogramas y no voy a tener luego que andar borrando cada una en un momento determinado. Por tanto, vemos aquí todo esto, y ahora para hacer el blocking sería conveniente el mantener, bueno, otro que está aparte también sería esto que veis aquí, esto es lo que mueve todo el rod, que mueve todo el personaje, que bueno, pues si no lo necesitamos, y si lo necesitamos lo sacamos. Vamos a ver entonces cómo prepararíamos ese bloque. Lo primero, quitamos lo que nos está molestando, podemos quitar la silla y la mesa, que por ahora no nos hace falta, y a mí particularmente me gusta mucho trabajar con este elemento, que tiene todo, tiene el movimiento, tiene la rotación y tiene todo el Kimdo con todos los elementos. Muy interesante porque en principio, si el personaje está colocado con respecto a los ejes, en modo global podemos trabajar, y cuando necesitemos algún otro modo podemos trabajar en modo local tranquilamente. En principio trabajamos en modo local porque nos va a ser interesante para encontrar la figura de frente o la figura de perfil, apretando el 1 o apretando el 3, y los movimientos van a ser así más convenientes. Nos vamos al 1 entonces y acercamos una pierna y acercamos la otra pierna. Tenemos así la figura, y fijaros que ya la figura podemos empezar a animarla. Para ello es conveniente, primero vamos a mover la parte de abajo, vamos a llevar a Mariblender a su sitio, y luego vamos a empezar a mover la parte de arriba con las distintos. Por eso, por ejemplo, vamos a hacer un grupo de huesos con la parte de abajo. Como hemos quitado el root, que era lo que mueve en general, lo único que tenemos que hacer es con la B hacer un cuadrado y seleccionar todos los huesos que estén por debajo de la cintura. Todos estos huesos nos van a servir para el movimiento. Vamos a tener los de los pies, los de las rodillas, los de los muslos y los de la cintura y la cadera. Y esto, abrimos aquí, veis donde pone Bone Groups, abrimos uno nuevo, le damos doble clic y ponemos, por ejemplo, con mayúsculas para que lo distingamos, parte de abajo, y lo asignamos. Asignamos esa selección. Podemos probar si se ha seleccionado bien, seleccionar, efectivamente se nos selecciona todo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que ver es qué va a pasar en el escenario. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar, primero sacamos la mesa y la silla. Primero que Mariblender, vamos a hacer un pequeño esquema. Mariblender va a dar un paso hasta aquí aproximadamente, va a dar otro paso, se va a girar y se va a asentar en la silla. Vamos a quitar entonces Bien, vamos entonces a empezar a plantearnos cómo haríamos este trabajo. Lo primero que tenemos que mover es, vamos a mover los pies para que
veamos los posibles pasos. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la izquierda o con la derecha? Pues fijaros, con la izquierda va a llegar hasta aquí aproximadamente, el paso con la derecha va a llegar ahí y va a girar. Si empieza con la derecha, aquí la izquierda, aquí la derecha, aquí la derecha, aquí la izquierda, y nos va a costar 2 pasos. Luego a lo mejor es conveniente que empiece con la izquierda. Si no nos dicen nada, nosotros podemos empezar el personaje como queramos, ¿eh? Entonces, como veis, estamos en posición global, estamos con los elementos y adelantamos, empezamos adelantando una pierna a lo que consideremos la longitud de un paso. Tomamos la cintura y la llevamos en la longitud de ese paso. Bajamos un poco porque vemos que las piernas se han roto con el movimiento. Hacemos así. Y fijaros, cuando nosotros el cuerpo, al hacer el movimiento de andar, se balancea, es decir, el cuerpo va, las caderas van girando, adelantando el paso, y los hombros van girando en sentido contrario, ¿eh? Luego entonces, como hemos cogido todos estos huesos, fijaros, aquí podemos coger el hueso de la cadera y girarlo para propiciar ese movimiento. ¿Veis? Hemos adelantado un poco la parte de la cadera izquierda y la de la derecha. Ahora tenemos que levantar la punta del pie y levantar el talón de la parte de atrás. Para levantar el talón de la parte de atrás, aquí tenemos un pequeño mando que levantamos un poquito, este paso, ya sabéis cómo es, y aquí levantamos con la parte delantera, ¿eh? Fijaros, si no lo podéis elegir, escoger fácilmente, levantamos la parte delantera. Vemos que no, con este no, pues lo vamos con el talón, va a ser mejor, ahí, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, lo miramos desde la posición 3, la 1, y generalmente cuando se anda, sobre todo las mujeres, cuando las mujeres andan, ponen un pie delante de otro. Luego nos va a ser interesante el centrar los dos pies, así el de delante y así el de detrás. Se puede girar un poquito, la punta, y este lo mismo, se puede girar un poquito la punta. Y ahora miramos las rodillas, que las rodillas estén en su sitio. Conviene que las rodillas estén siempre mirando hacia el frente, porque las mujeres no andan generalmente con las rodillas apuntando hacia afuera, ¿eh? Bien, aquí tenemos la primera pose. Una vez que tenemos la primera pose, no nos interesa el hacer la clave para toda la figura, sino solamente para la parte de abajo. Por eso tenemos aquí seleccionado en los grupos de huesos, tenemos seleccionado la parte de abajo, seleccionamos toda la parte de abajo y ahora apretando I nos sale para insertar un keyframe, y conviene que utilicemos todos, location, rotation y scale, todo, que lo podamos hacer todo. Fijaros aquí como en la línea de tiempo nos aparece ese cuadradito que nos indica que hemos hecho una keyframe, ¿eh? Ahora ya podemos mover esto y no se nos mueve. Si no tenemos habilitado este punto, nosotros ahora podemos mover lo que queramos, ¿eh? Fijaros, movemos un pie, lo ponemos aquí donde sea, y al mover se va a ir al mismo sitio. Si tuviéramos esto apretado, si yo muevo cualquier cosa, esa cualquier cosa se queda exactamente en el sitio donde está. ¿Cómo puedo hacer si me he equivocado? Pues simplemente selecciono y sobre ello aprieto la X, me va a salir Delete Keyframes y borra el keyframe y me deja la figura donde estaba. Fijaros que hemos iniciado el movimiento. Ahora tendríamos que hacer el siguiente paso.
El siguiente paso lo podemos hacer buscando dónde estaría, o lo podemos hacer simplemente moviendo dos fotogramas hacia adelante. Dos. ¿eh? Es decir, poniéndolo en el fotograma 3. Luego ya nos ocuparemos de buscar los tiempos y todas esas cosas. ¿Qué hacemos? Pues apretamos aquí y llevamos lo que sería el siguiente paso. Fijaros que el siguiente paso, si yo lo coloco ahí, ya prácticamente la pierna derecha se me va a salir. Luego ese paso va a tener que ser mucho más corto, e incluso preparando en cierta medida dónde se va a sentar. Fijaros que lo voy a tener que poner aquí, porque el personaje luego va a tener que girar para poderse sentar. Luego lo pongo ahí. Muevo el cuerpo. Y así el personaje es fácil que se cayera. Por eso es conveniente en este momento, para hacer el equilibrio, este pie torcerlo, digamos, lo más posible, preparando el giro que va a hacer en breves momentos. Luego veis aquí, este pie lo vamos a tener que levantar porque ya está prácticamente saliendo de ahí. Adelantamos un poco más el cuerpo y fijaros que aquí casi es conveniente empezar a girar el cuerpo. Empezamos a girar el cuerpo, pero las caderas se han tenido que adelantar, el pie derecho. Luego giramos en este sentido, aunque el cuerpo, todo el cuerpo, empieza a girar en el sentido para girar completamente. Una vez que lo tenemos, como lo que queremos es la parte de abajo, como os he dicho antes, pues simplemente le damos a seleccionar y podemos apretarle la I, o simplemente poniendo aquí botón derecho nos sale insertar keyframe, le damos a insertar keyframe y con el botón izquierdo le damos y nos aparece, como veis aquí en el fotograma 3, la primera. Ya tenemos dos poses. Con la tercera pose, lo primero, muy importante y que no se os olvide, mover la línea de tiempo para tener una nueva, un nuevo espacio para poder trabajar. Y lo primero, por ejemplo, colocamos la pierna en lo que sería el sitio. Fijaros que aquí va a tener que girar el personaje, con lo cual tenemos una dificultad añadida. Tenemos que poner el pie en el suelo, con lo cual bajamos lo que hemos hecho antes. Esto siempre me cuesta mucho encontrarlo porque está por aquí siempre oculto en sitios raros. Bien, ahí, ¿de acuerdo? Importante que ya tenemos que girar el cuerpo, porque el cuerpo ya no nos admite, las piernas tal como las hemos dejado, ya no nos admiten esta situación. El cuerpo se está girando. Luego, este pie, que es el que nuevo que hemos movido, pues tenemos que buscarle una posición donde efectivamente esté colocado en su sitio. Y este pie de aquí va a pivotar. Nos fijamos un poquito donde está y le hacemos que pivote sobre su punta. Esto suele ocurrir mucho, que se mueve cuando quiere. Así. Vemos que el cuerpo nos pide más giro. Luego todo esto habrá que medirlo. Y fijaros, hemos dejado los pies,
muy importante que veamos si los pies están en el suelo, bien asentados, para que luego no se produzcan sombras, ¿eh? Ahí está bien, y este también está bien ahí más o menos. ¿De acuerdo? Los tobillos están rectos, las rodillas están rectas. Lo vemos. Dos rodillas siempre intentando juntarlas un poquito. Fijaros lo que nos ha pasado con la cabeza, ¿eh? Este es un tipo de rig que tiene única para la cabeza, que permanece siempre mirando a una zona. Tendríamos que animarla, pero nos es mucho más conveniente que la cabeza siga al cuerpo para poder animarla. Por tanto, esto se soluciona. Seleccionamos la cabeza, nos vamos a donde pone Tools, que es herramientas, y aquí en la parte de abajo pone Rig Main Properties, Head Look, y vemos que está a 0. Luego la cabeza siempre está apuntando en una dirección, a no ser que nos peguemos. Y esto lo que hace es que la cabeza pegue unos botes, haga unas cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque se intenta mantener en su sitio y las curvas con el movimiento se van entrelazando y van yendo hacia arriba y hacia abajo, y la cabeza se vuelve loca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente poner esto en 1. Le damos a 1 y con esto que hemos conseguido, pues con esto hemos conseguido que la cabeza esté, fijaros, esté siempre con el cuerpo. Esto que pasa aquí entre medias, no preocuparos, porque eso es cuestión de este movimiento que hemos hecho y este giro que hemos hecho aquí. Luego tendremos que rectificarlo también. Los ojos los veremos luego después, tampoco preocuparos, porque efectivamente la pobre está mirando a este elemento de aquí, que es la mirada. Si fijáis, esto cuando yo lo mueva va a ir la pobre siguiéndolo, pero ahora no nos importa, porque no es eso en lo que nos estamos fijando. Nos estamos fijando en que tiene que estar recto. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues nos ponemos en el 1, vemos si está recto, tenemos que estirar un poco la figura, cuidado con las rodillas, así, y luego ver de frente si está. Fijaros que está inclinada, pues la pose sería efectivamente equilibrada en el centro, ahí estaría, Luego, eso por ejemplo nos serviría porque ahora se va a tener que echar para atrás, ha llegado a esa pose y se va a tener que echar para atrás. Tenemos aquí, queremos la parte de abajo, pues simplemente seleccionamos como hemos hecho antes y le damos a insertar keyframe. Fijaros que aquí hace un extraño. ¿Por qué? Porque estamos viendo eso. Pero no preocuparos, porque luego todo esto sale con el movimiento. Parece que baila ahí un poquito. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle en postura de que se vaya a sentar. Ahora lo que haría sería empezar a, en el fotograma, en 2 fotogramas para atrás, lo que vamos a hacer va a ser colocarla con un pie atrás, preparada para sentarse. Echamos el cuerpo para atrás, giramos el pie, lo ponemos en el sitio y giramos el cuerpo. Luego veremos si el giro que hemos hecho es conveniente o no es conveniente. Nos ponemos en la posición, vemos que aquí está un poquito inclinada, pues no nos interesa que esté inclinada. Aquí vemos que también está inclinada, si la ponemos en el 1 vemos que también está inclinada. Nos ponemos de perfil a ella y apretando la G podemos mover en esta dirección. Y la colocamos de tal forma que en todo momento quede
perpendicular. ¿Qué ha pasado? Este pie nos ha quedado demasiado retorcido, ¿eh? Pues le hacemos pivotar. Nos fijamos donde haya quedado la punta y lo hacemos pivotar. Hay otros rigs que pueden hacer pivotar el personaje en la punta, ¿no? Que es bastante conveniente. Hay que tener cuidado que no choque con ningún elemento, que no se cargue la silla, en fin, que esté ahí un poquito. Esto lo podemos solucionar girándolo esto un poquito, o poniendo el pie un poquito hacia adelante, que el pie va a resbalar un poquito, pero tampoco va a ser excesivamente importante. Tener en cuenta que la cámara que vamos a utilizar va a ser esta de arriba, y esto de arriba es lo que vamos a tener que preparar, ¿eh? Luego entonces seleccionamos toda la parte de abajo, que es con la que estamos trabajando, apretamos botón derecho, keyframe, y hacemos la nueva clave. Luego ya hemos llegado, hemos andado hasta el sitio y lo único que ha hecho ha sido que aquí tiene un ligero baile, ¿eh? Porque se retuercen los pies, porque fijaros los pies, la animación no hemos hecho que el pie vaya y el pie va por donde le apetece. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer para que esto fuera bien? Pues lógicamente tenemos que hacer que sea natural el paso del pie, que lo haremos luego después cuando hagamos los pasos intermedios, y eso va a hacer que si este pie va por su sitio, la intercalación de esto va a ser mucho más natural, ¿eh? Pero bueno, por ahora lo dejamos así. Luego fijaros, hemos llegado ya a la posición de sentarse. Habría que enderezar, no importa que el cuerpo no esté totalmente orientado hacia la silla, porque se va a orientar por el camino, ¿no? Bien, pues vamos a dejar aquí esta primera toma de situación, y en el próximo sentaremos y empezaremos a hacerle algunas animaciones. Hasta luego.